Chile enfrenta una de las crisis energéticas más duras de las últimas décadas. La noche del lunes, el gobierno anunció un aumento histórico en los precios de los combustibles, una medida que desató largas filas en las estaciones de servicio de todo el país, con ciudadanos intentando abastecerse antes de que los nuevos valores entren en vigor. El presidente José Antonio Kast, en sus primeras semanas de mandato, pidió responsabilidad y solidaridad a los chilenos y a la oposición, reconociendo que el alza es un golpe directo al bolsillo y que puede generar manifestaciones, aunque llamó a que éstas sean pacíficas. La raíz de esta crisis está en el conflicto en Medio Oriente. La guerra que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán disparó el precio del petróleo desde 70 hasta $110 por barril en pocas semanas. Chile, como uno de los mayores importadores de crudo en la región, quedó expuesto de manera crítica a esta volatilidad. El Ministerio de Hacienda advirtió que absorber completamente el aumento costaría hasta $4.000 millones, una cifra insostenible en el actual escenario fiscal. Desde este jueves, la benzina subirá en torno al 32% y el diésel en un 62%. En términos concretos, la benzina pasará de costar aproximadamente $1.3 por litro a $1.7, mientras que el diésel se elevará de $1 a $1.7. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que el mecanismo estatal que amortiguaba la volatilidad de los precios internacionales le estaba costando al Estado unos $140 millones semanales y que era necesario ajustar los precios internos para alinearlos con la realidad global. Tal vez no todo el mundo ha tomado plena conciencia, pero estamos en un contexto de una guerra muy de gran impacto sobre el precio del petróleo. De acuerdo a múltiples observadores, probablemente el shock más importante que están teniendo los precios del petróleo desde los años 70, con un desenlace incierto porque un quinto del comercio mundial del crudo está afectado. Y por lo tanto esto genera una crisis o una amenaza a la energía global del sistema de naturaleza absolutamente histórica. La consecuencia de eso es que en los mercados internacionales el precio del diésel ha subido 60% en las últimas 3 semanas y el de las gasolinas un 30%. O sea, tenemos una situación histórica. Ahora, nos enfrentamos a esta situación con una estrechez fiscal histórica. Estamos enfrentando esto y nos encantaría tener una situación fiscal de hace 4 o 5 años atrás, pero hoy día tenemos una deuda que se ha acumulado, la situación anterior, se venía acumulando de antes, que hoy día tenemos $40.000 millones más que hace 4 años. Teníamos hace 4 años $8.000 millones en el Fondo de Estabilización Económica Social. Hoy día tenemos menos de 4.000. Teníamos capital de trabajo y caja, hoy día no tenemos capital de trabajo ni caja. Estamos en una situación difícil. Ahora, seguir manteniendo la operación del MEPCO de la forma como históricamente se ha operado, básicamente acercándose muy lentamente a los precios internacionales, a razón del orden de 30 pesos cada 3 semanas, significa un costo por semana, la suma de menos recaudación y desembolsos directamente, del orden de $140 millones por semana. $140 millones es lo que cuesta resolver todas las listas de espera de cáncer en Chile, las GES y no GES, en una semana. En 3 de esas semanas se alcanza la cifra necesaria para reconstruir todas las consecuencias de los incendios de Ñuble y Biobío. Por lo tanto, en la estrechez fiscal en que estamos y la situación histórica que enfrentamos, donde no sabemos cuál es el desenlace, no sabemos cuánto va a durar esto, cuántas semanas vamos a estar con estas pérdidas o desembolsos y menor ingreso fiscal, nosotros necesitamos tomar decisiones difíciles. Yo ojalá hubiese heredado una situación fiscal distinta, pero la situación es la que heredé y la situación histórica que enfrento es la que enfrento. Y mi primera misión como ministro de Hacienda, es cuidar la hacienda pública y focalizar las ayudas en los más necesitados. No puedo permitirme seguir dando un apoyo de carácter macroeconómico a todo el mundo. Entonces, eso nos obliga a dictar un decreto al amparo del MEPCO, porque el MEPCO, el sistema de estabilización, el legislador previó un descuadre de este tipo. Se puede hacer un recálculo, el propio MEPCO lo permite, y ese recálculo lo vamos a hacer de modo tal que vamos a converger directamente a lo que son precios consistentes con los precios internacionales. Significa un alza en la gasolina 93 octano de 370 pesos el litro,
y en el diésel significa un alza del orden de entre 570 y 580 pesos el litro. Si uno recalcula eso, el MEPCO vuelve a operar dentro de este mecanismo de alza y baja de 30%. Para mitigar el impacto en el costo de vida, el gobierno anunció un paquete de medidas: el congelamiento de las tarifas del transporte público en Santiago hasta fin de año, subsidios de $110 mensuales para taxistas durante 6 meses y estabilización del precio de la parafina para calefacción en otoño e invierno. Sin embargo, gremios del transporte reaccionaron con dureza. Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre, advirtió que el alza tendrá un efecto inflacionario inevitable. Bueno, la verdad es que hemos recibido con sorpresa el valor que va a subir el combustible, pero la posición nuestra es muy sencilla y el país tiene que entender, y las autoridades también. Así se lo hemos dicho al ministro de Hacienda, se lo hemos dicho hoy día a la presidenta de la Cámara de Senadores y al presidente de la Cámara de Diputados. La obligación nuestra es abastecer a la nación. Ahora, si hay una subida en el valor del diésel, los generadores de carga, los que nos entregan la carga, tienen que tener la responsabilidad de ayudar a los camioneros de Chile, porque el insumo petróleo es el 30 o el 40%, depende de la actividad, de los costos de operación. Así que nosotros tomamos con algún grado de preocupación, pero también entendemos que tanto el Ejecutivo como el Parlamento tendrá que ayudar a resolver este grave problema. Bueno, obviamente que si sube el insumo petróleo, el producto final va a tener una alza y eso va a repercutir en un IPC más alto para la nación. El presidente Kast reiteró que la administración anterior dejó las finanzas tensionadas y sin fondos de reserva, lo que obliga a decisiones drásticas. Su gobierno busca reducir el déficit fiscal heredado, que en 2025 alcanzó el 3.6% del PIB. Para ello, ordenó una disminución del 3% en los gastos ministeriales, con el objetivo de ahorrar $3.000 millones en 2026 y reducir el gasto público en $6.000 millones en 18 meses. Además, propuso reponer el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo, elevándolo de los actuales $5 millones a $60 millones. Chile se encuentra en una encrucijada: enfrentar el impacto directo de una guerra externa que golpea el mercado energético mundial, mientras lidia con una estrechez fiscal interna. El alza de los combustibles no solo afecta el transporte y la producción, sino que se traduce en un mayor costo de vida para millones de ciudadanos. La pregunta que queda abierta es: ¿serán suficientes las medidas anunciadas para proteger a los más vulnerables? ¿Y hasta dónde podría llegar el precio del petróleo si el conflicto en Medio Oriente se prolonga?